pueblo colombiano ha perdido la capacidad de reacción, de asombro, y está perdiendo las cuentas de lo que vale la comida en Colombia. Tal vez por desnutrición, falta de el hierro, que es el que mueve el motor del cuerpo, el hierro. Pareciera que la nutrición en Colombia está en crisis y tenemos memoria a corto plazo. Y volvemos las cifras de economía, algo como tan pasajero y tan folclórico. Sin ánimo de comenzar una mal semana, porque es que la intención es que el Dios Altísimo, que nos provee todo, nos anime a continuar con fe en este país, en nuestro país, en la región, y con vida y con productividad. Pero jamás podría dejar pasar un comentario sobre la cifra de inflación en Colombia. Y la inflación que se come el salario de los colombianos, que devora el presupuesto de los colombianos y de las familias, solo preocupa el instante en que dura la noticia puesta en escena. Entonces, ese componente inflacionario que la gente escucha en televisión está golpeando el poder adquisitivo. Es que con el mismo salario mínimo se compra menos mercado cada día. Y cada 8 días, en el ejercicio de mercado, en ese ejercicio pleno de mercado que hace la familia, sobre todo las mujeres que tienen mucha experiencia para compras y tienen toda una relación de precios al consumidor, que es el IPC, el índice de precios al consumidor, que por ahí empieza a medirse el componente inflacionario, tienen muy claro cuánto cuesta la comida y cuánto cuestan los alimentos de aseo. ¿Y qué es la inflación? ¿Cómo se define así? En sentido greco-cuyabro, es un aumento generalizado, total, global, de todo, y sostenido de los precios de los bienes y servicios más representativos del consumo de los hogares colombianos. ¿Y qué es lo que comemos? Arroz, frijol, lenteja, la carne, el pollo, los huevos. ¿Y qué es lo que está más caro? Eso. Es imposible que en Colombia el Estado no ejerza un papel regulador, ni este gobierno que lleva 100 días, ni los que duraron casi 200 años en nombre de la derecha en Colombia, y menos en los últimos gobiernos, ni 8 de Uribe, ni 8 de Santos, ni 4 de Duque. Una desprotección total. Y esta inflación de 12,22 es la más alta en los últimos 23 años. Pero además, hacer mercado el mes pasado, para tener solo la relación de un mes, valía casi el 5% menos de lo que vale ahora en un solo mes, si se suma un año la inflación. Eso nos da un impacto grande, demoledor, en el salario de los colombianos, en los sueldos de los trabajadores. Durante un mes los precios de artículos han subido. La papa, que estaba con tendencia a la baja, volvió a subir. Los huevos están casi inalcanzables. La carne de pollo igual. La carne se volvió un artículo de lujo. La están rifando ya, porque no alcanza y el precio es muy alto. Los lácteos, claro que son un veneno, pero la gente consume. Granos, frutas y verduras muy caras, que las traen de otra parte, que hay que ir por ellas. Cualquier catálogo de disculpas de los comerciantes. Y hay una cadena de especulación que el gobierno no sé si no sabe o no advierte o no combate. Una cartelización de la comida en Colombia que va a matar de hambre a los colombianos. Ese contexto para comenzar la semana no es apocalíptico, es de la vida real, del ejercicio total de la gente cuando va a mercar. Y es un llanto y un lamento permanente, y es un grito constante en la fila de las superficies de mercado, que todo ha subido y que todo está muy caro, que ya no alcanza. Repito, el Estado no regula, no puede intervenir el mercado, pero regula el mercado. No lo hace.
Y los secretarios de gobierno de los municipios... la ley delega en los alcaldes esa misión de vigilancia, precios, pesas y medidas. Eso fue desapareciendo. No conozco en este departamento ninguna secretaría, ni de Armenia ni de los municipios, que haga el control de precios, pesas y medidas. Ni siquiera volvieron a revisar los medidores de gasolina, a ver si le venden el galón que dicen que venden, al precio que está, los 200 pesitos, que también están ligados al componente de la inflación. Es que por todo lado, la inflación aparece en los hogares colombianos, en la economía doméstica, en el contexto económico del país. Y esas secretarías de gobierno que tienen la delegación tampoco ejercen ninguna actividad en los 1.106 municipios. No la hacen. Violan la ley, no aplican la ley, desconocen la ley. Y el ciudadano recostado a un muro de lamentaciones impotentes, porque no hay quien defienda al consumidor. No hay quien defienda al consumidor. Solo registramos con estupor y con asombro y con alguna preocupación cada que dan la cifra de la inflación y el costo de los alimentos. Solo quejas, pero no se acciona. Solo algunos lamentos, pero no se acciona. Ciudadanos se acostumbró a pagar caro por todo, pero a quejarse. Y un Estado que no hace ningún papel de regulación. No aparece. Yo no sé si los comerciantes hacen parte de las campañas políticas. Parece un sector intocable. O sea, hablo del segmento de la comida, porque pareciera que eso no lo tocan. No revisan. Y el argumento sería, es que eso obedece a la oferta y la demanda, al mercado. Claro que sí, el mercado. Pero alguien tendrá que revisar cómo está el mercado, la cadena de intermediarios. Y hay un fenómeno que el país está viviendo, la cartelización de la comida, que se ve antes de ingresar productos a las centrales mayoristas, las llamadas centrales mayoristas, que se supone que todo es más barato. Ya no es más barato, como antes. Que si compra por cuartos en la central mayorista le va mejor, ya no. Eso es parte del pasado. De manera que esta semana comienza con ese dolor, con ese viacrucis que viene durante todo el año. Y entonces, algunos dicen, no, ese incremento de los alimentos viene desde el paro, viene del contexto mundial, de la guerra entre Rusia y Ucrania, viene de la crisis global. Y van sumando, pero cuando aterriza eso, ese mapa macroeconómico en la vida del país, entonces también hay otras guerras. La guerra de carteles de la comida contra el consumidor, que finalmente es el que está pagando todo. Menos comida, menos nutrición, altos costos de los alimentos, altos costos de los arrendamientos. Y yo no creo que las tarifas de los servicios públicos bajen, particularmente la energía. Porque si en la reforma tributaria que esta semana concilia el Congreso aparece el 3% a las hidroeléctricas por mes, sería un 36 al año. ¿Cómo van a rebajar tarifas si la reforma tributaria les trae un nuevo impuesto? Que alguien me explique cómo se conjuga ese binomio. Va a ser muy difícil que al consumidor, que al usuario, le trasladen una rebaja en esas condiciones. Y hay que mirar del 100% de la rebaja que prometieron, ¿cuánto le trasladan al usuario? Si es el 100, si es el 80, si es el 70, si es el 50. Porque ese juego matemático y de fórmulas habrá que desmenuzarlo. Les dejo esta reflexión de inflación, de costo de vida, del futuro alimentario de los colombianos. Porque se habla mucho de seguridad humana y alimentaria. Pero también hay que recordar el costo de los alimentos en Colombia y la nutrición. Comemos, pero no nos nutrimos. Y se come poquito, porque está muy cara la comida. Un buen día para todos.